Hola mis amigos, hermanos, seguidores, personas que se cruzaron con este video, personas que interactúan con este canal, con cada una de las redes sociales que tengo, donde ahora todo es espiritual, donde todo es para salvar almas, para llevar una palabra, así como nuestro Padre, para aquellos que creen en Él, tuvo con nosotros esa piedad, así como también la tuvieron nuestros padres cuando fuimos insolentes, inconsecuentes, irresponsables, irrespetuosos. Aleluya. Una breve introducción para lo que será la palabra que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice así, la voy a leer en el nombre del Señor Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esa es la palabra clave de hoy, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Padre Celestial, esta es la introducción, este es el versículo, Padre Santo, que has puesto en esta tarde, Padre amado, para llevar a cabo. Derrama de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, sé tú poniendo ese fuego, ese aceite, Padre amado, limpia, transforma, inyecta, Padre Celestial, aleluya, ese querer como hacer. Así también, Padre Celestial, el convencimiento de sus almas para que sean salvos, para que puedan llevar ese maná del cielo que tú derramarás, Padre Santo, a su familia, a sus amigos, en su trabajo, en su universidad, instituto, colegio. Porque esto no es de edad, Padre Santo. Esto es desde el más pequeño hasta el más grande. Así lo hiciste y así lo seguirás haciendo. Todo te lo dejo. Todo lo dejo en tus manos, Padre Celestial, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Poderosa y maravillosa palabra. Una palabra que puso el Señor, que inyectó. Porque, como siempre uno dice, siempre hay palabras. Cuando lees harto la Biblia, cuando tienes tantas vivencias, tantas cosas que te han pasado, siempre hay una palabra. Pero es mucho mejor la palabra que pone y inyecta el Señor en ese momento exacto. Aleluya. Pero para eso hay que prepararse. Para eso hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que interactuar con el Espíritu Santo, orando al Padre, pidiéndole clemencia y paciencia, porque esa paciencia, que es la palabra clave en este versículo, en este pasaje de la Biblia, Pedro, imagínense Pedro, aleluya, que tenía ira, que a veces era rebelde, que incluso el mismo Pablo lo reprendió porque él desviaba su camino, pero aún así el Señor lo amó, aún así el Señor, en momentos de, entre comillas, traición, de debilidad, pero ahí estuvo el Padre, el privilegio de Pedro, aleluya, de tener a un Padre piadoso. ¿Por qué? Porque él amaba al Padre. Pero no somos perfectos. No te creas perfecto ni te creas más que el otro. Cuando sabes que estás, aleluya, como esa manzana podrida, toda café y por dentro es putrefacto. Esto, como lo dije en la oración, esto no es de la edad que tú tengas. Recuerden que Jesús iba a la sinagoga con pocos años. Incluso María le decía, ¿y por qué estás acá? Parafraseando lo que dice en la palabra, ¿y él qué le dijo? Mujer, aleluya, ¿no sabes que me conviene estar en los negocios de mi Padre? Y eso es lo que estoy haciendo ahora, aleluya. La gran mayoría de mis carreras van hacia las finanzas, pero quiso el Señor, desbarató todo lo carnal, todo lo terrenal y lo llevó a lo espiritual, aleluya. Cambiando mi vida, aplastando la carne, y no solamente en una ocasión, en múltiples ocasiones, porque siempre la carne va a querer disfrutar
va a querer cosas fáciles. Y esto también nos pasa en la vida, muchas veces siendo irrespetuosos con nuestros padres, con tu padre, con tu madre, con tus abuelos, con tus tíos. Aleluya. Claro que ahí van ciertos escalafones, porque mientras más se aleja como el nivel de lo familiar, porque ya tíos o bisabuelos, o sea, o tíos abuelos o primos, como que se pierde igual el respeto. Y más si tienes edades parecidas, hay ciertas cosas que pasan. Aunque hay gente que se da con autoridad a decirte cosas y bla, bla, bla. Pero aquí cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Si bien hay que respetar a todas las personas, pero siempre hay jerarquías. No vas a respetar a alguien, obviamente, lo digo en lo terrenal, no vas a respetar a alguien que te dé un consejo o que te quiera golpear o te quiera hacer daño y tú estás viendo que está putrefacto, que es una persona corrupta, que es una persona insolente, que nunca respetó a su padre ni a su madre, ni menos a sus hijos, a alguien golpeador, a alguien borracho, a alguien que tiene vicios, a alguien que no tiene decencia, que tampoco sus fundamentos son válidos. Pero siempre hay que dejarle eso al Padre, porque claro que he pasado por eso, claro que a veces falté el respeto y me arrepiento en cierta manera, pero no al 100%, o sea, me arrepiento a lo mejor de las formas, pero en el momento era necesario, con familiares, con amigos, con personas, incluso profesores, directores o lo que sea. A veces tuve que levantar la voz, a veces tuve que dar mis fundamentos, no siendo escuchados, pero igual lo dije. Aunque me hacían callar, igual yo seguía adelante cuando veía injusticia y lo sigo haciendo. Claro que eso trae consecuencias a tu vida. En lo espiritual, ahí el Señor determinará. Pero así nosotros caímos en cuántas cosas. El Señor me mostraba ayer en la madrugada, a veces metiéndome en discusiones de mi padre y de mi madre, y después ellos quedaban bien y yo quedaba como la mona. Como la mona es que yo quedaba mal, yo quedaba después. ¿Por qué? Porque mi padre se abonaba con mi madre, y ¿quién quedaba mal yo. A veces defendiendo a mi hermana de un correazo, de un golpe. ¿Y quién quedaba mal yo, y mi hermana después quedaba normal. Así también defendiendo a personas, defendiendo a subordinados cuando tenía una jefatura, cuando tenía compañeros también en la universidad. Tantas cosas que se pasan en la vida y siempre quedaba mal yo y ellos después se lavan las manos. Por eso que ahora tengo mucho cuidado a quién defiendo y a quién no, a quién le doy consejo y a quién no. Pero esa paciencia que tuvo el Padre con nosotros, esa paciencia que tuvieron nuestros padres con nosotros, quizás no la valoras, quizás no la tomas en cuenta y ves lo malo solamente. Pero si eres alguien consecuente, si eres alguien que sabe enfrentar los desafíos y las consecuencias de su desobediencia en las cosas terrenales que más en las cosas espirituales. Recuerden, como dice la palabra, que los demonios creen y tiemblan. Ellos saben cuando se han pasado. ¿Por qué? Porque ellos no pueden mover una pestaña, no pueden moverse ni dirigirse a atacar a esas almas, incluso perdidas. No pueden tocarlas si es que no piden permiso. Ellos son un reino de orden. Y de aquello hablaba ayer en la cárcel, que de nuevo me dejaron ir a la sección femenina y les hablaba de algunas cosas que me pasaron en la vida, de algunas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida en las iglesias, cuando estudiaba ingeniería, en el colegio, cosas que me pasaron con familiares, con amigos, muchos ejemplos en la vida, muchas cosas en la vida que a lo mejor o no le vas a dar el peso, pero cuando lo llevas a lo espiritual, cuando estás consagrado, cuando estás madurando, cuando estás en la preparación del camino del Señor, cuando sabes que todas las cosas que puedas hacer mal te van a dañar, van a fracturar tu interacción y tu comunión con el Padre y más con el Espíritu Santo.
que es el Consolador que envió, aleluya, el Padre, después que ascendió nuestro Padre Jesús para morar en el tercer cielo y esperarnos. Él está preparando, están preparando las mesas, están preparando las coronas, están preparando las vestiduras, están preparando el juicio para cada persona. Si bien puede que lo tengas como algo tardío o como algo que ya viene, pero no le pongas fecha. He visto cuantos que le están poniendo fecha. No, 2028 me dijo Dios. ¿Qué te va a decir Dios, compadre? ¿Qué te va a decir Dios, gran obispo? Esto es cuando Él quiera. Aleluya. A veces claro que uno le pide, Padre, ven ahora que estoy súper bien. Pero no hay que ser egoístas. Porque nosotros también estuvimos en el lugar de aquellos que están en perdición. Ayer les hablaba y les decía, cuando voy a cada sección de la cárcel, a cada uno de los patios, lo hago con amor, porque ya no miro con los ojos carnales, miro con los ojos espirituales, incluso a mi peor enemigo. Cuando el otro trae esos pensamientos, siempre uno va a tener esos conflictos, vas a tener esa opresión, porque Satanás va a poner una y otra vez pensamientos contrarios a tu vida. Pero si no eres capaz de doblegarte delante del Padre y tener esa paciencia como Él tuvo esa paciencia con nosotros hasta este momento, porque estábamos, aleluya, condenados. Si no hubiera enviado a Jesús, estaríamos todos condenados. No habría ni siquiera uno, aleluya, que se salve. Algunos se las dan, que ellos son salvos y que otros no. Pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si eres salvo o no? Es la paciencia y es el amor de Dios a través de su gracia. Esto no es por obra, amigo, hermano, incrédulo, brujo, satanista, luciferista, Illuminati, masón, que matas a cuantas personas porque no tienes piedad, porque es lo primero que te saca el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús, a Él y sus séquitos. Él lo primero que te quita es el amor, es, aleluya, el tener esa compasión. Si no, no podrías operar en la oscuridad. Cada pacto que se hace, cada cosa que se hace para Satanás, todo Él lo tiene planeado. Pero arriba de Él está el Padre, está Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, y también debajo de la tierra el que hizo las galaxias. Él todo lo cubre, en lo alto, en lo bajo, en el centro, afuera, en todo lugar está Él. No te puedes ocultar del Padre. Aleluya. Él es paciente con nosotros. Él es prudente con nosotros. Nos ama porque Él se acuerda de la promesa que hizo con Abraham, con Moisés. Incluso Moisés se lo tuvo que recordar, porque era tanta la asquerosidad y tanta la inmundicia que había en la tierra cuando moraba Moisés. Y Moisés tenía ese amor y le decía: recuerda tu pacto con Abraham, recuerda lo que has pactado conmigo. Porque recuerden que ese pueblo después era de Moisés. Por eso él tuvo que hacer nuevamente las tablas. ¿Por qué? Porque a él le faltó paciencia. A él le faltó esa madurez espiritual que muchas veces nos falta. Porque queremos esa respuesta rápida. Queremos, aleluya, que llegue ese dinero, que llegue ese trabajo, que llegue luego la promesa del Padre, que llegue luego lo que Él prometió, lo que me profetizaron. Si bien la profecía existe, pero hay que ver quién te la está dando. Si es el que quiere solamente dinero o el que se prepara, aleluya, en Dios a través de ayuno, de oración profunda, que es lo que hago cada día, incluso aunque mi carne no quiera. Ayuno, aleluya, y oro. Porque así como el Padre tuvo esa paciencia absoluta y infinita con mi persona, así lo ha tenido contigo.
incluso con brujos satanistas, con personas en la alta jerarquía de oscuridad, en las presidencias, en las gobernaciones, en los reinados del mundo, que todavía quedan y no sirven para nada. No sirven para nada. Gobiernan desde un estatus totalmente terrenal, pero no hay piedad de parte de ellos. Hay cuantos pactos que tienen que hacer para tener esa jerarquía, para tener esas riquezas. Pero cuánta gente muere que ellos todavía gobiernan. Pueblos pequeños, países diminutos, que si tú abres el mapa y te das ese trabajo y lo amplías y lo amplías y lo amplías y lo amplías, va a aparecer una pequeña isla y vas a ver cuántos habitantes tienen. Pero el Señor ha sido paciente con nuestra vida. El Señor ha sido prudente, paciente con tu descendencia. Aleluya. Si bien vas a pasar por dolor, si has hecho y cometido cosas terribles, pero Dios seguirá siendo paciente hasta que Él lo quiera, hasta que a Él le plazca. Pero no te aproveches de esa paciencia. No sigas haciendo pacto ni matando a gente. ¿Por qué digo esto? Porque me conecta con lo que pasó en estos días. Con aquel personaje, aquel payaso de Satanás, que siendo cristiano antes y teniendo, aleluya, personas de su familia que son cristianas, hablo de Bad Bunny, que el Señor reprenda lo que tiene dentro y lo que él ama, que el Señor lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. Él claramente lo ha dicho en su concierto ese día en el Super Bowl y en muchas ocasiones que él está recogiendo almas o negociando almas, algo así, porque yo no veo esas cosas, pero sí me interesa cuando tocan temas espirituales, porque la gente ¡ah! Y le roban su alma. Vean la ignorancia y más encima lo hacen gratis. Madonna también lo hizo hace un tiempo. Dense cuenta que hasta en nuestro mismo país están desesperados por elegir a Bachelet, pero vean su rama de descendencia, su padre un Illuminati, un masón. Que el Señor reprenda toda esa oscuridad que se ha ido propagando, todo el comunismo, todo lo anticristiano, cómo han tratado ellos, este gobierno, de fanáticos, de locos, aleluya, al pueblo de Dios, a las ministras que ahora están hablando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hablan de Dios, pero no es el Dios, no es Jehová de los ejércitos, sino que es Satanás y sus baales, esos principados que gobiernan, presidentes, ministros, gobernaciones, reinatos que todavía quedan y que no sirven para nada, pero tienen un propósito, para el mal, no para el bien. Aleluya. No pienses que vas bien cuando vas totalmente en putrefacción, que tu camino está totalmente torcido para el mal y no para el bien. No estás haciendo el bien, haciendo grandes obras. Aleluya, porque todo lo que tienes, lo tienes porque Dios le ha placido. Para Él no es difícil quitarte todo. Siquiera Satanás te da un pacto, hace un pacto y te da riqueza y después te las quita, mata a tu familia y después terminas yéndote. Aleluya, hay grandes ejemplos que podría dar, pero me voy a callar de algunas cosas. Pero cada quien sabe. Aleluya. No es muy difícil investigar y siempre sale es masón, es brujo, él es Illuminati. Hablo de las altas jerarquías porque esas son las ramas que ellos tienen. Ellos no se van a mezclar con cosas pichiruchi que leen la taza, que leen cartas. Ellos están en otro escalafón y han sacrificado a su familia, han sacrificado a su descendencia, se la tienen pactada a Satanás porque creen que muchos artistas nunca son felices. Y tenemos el ejemplo del hermano Larry Lavoy, que no podía dormir durante días. Pero eso la ciencia dice que es totalmente imposible. Pero los baales que él poseía, que estaban y que lo habitaban, y que lo hacían pedazo por dentro, ellos son espíritus. Ellos no duermen. Recuerden que Satanás y sus baales no duermen. Ellos son espíritus inmundos. Son demonios que habitan
aleluya, por legalidades. Pero incluso en esos momentos el Señor es paciente. Si no, Él tampoco estaría vivo. Sino muchos brujos que han venido ahora salieron de la oscuridad para venir a la luz. De las tinieblas putrefactas a la luz, aleluya, incandescente, aquella luz que ilumina todo, que irradia todo. Esa luz, aleluya, que te da vida eterna. Esa luz que irradia el Padre. Recuerden que todo emana del Padre, que todo emana de Dios. Y ahora es tu trabajo amar la oscuridad. Al revés. Amar, aleluya, la luz y salir de la oscuridad. Aborrecer lo que te hizo mal, lo que te hizo daño. No ames las riquezas de la tierra, porque recuerda que se extinguen, recuerda que algo pasa y caducan. Satanás es traidor, Satanás es sanguinario, Satanás no tiene una palabra, aleluya, pero Jehová sí tiene una palabra de vida eterna para ti. Y en esta hora te ha dado este versículo, porque es tardío para la venganza, pero alto en misericordia. Él quiere que te salves, Él quiere que nos salvemos, aleluya. Él quiere que vengamos a la luz, al camino de la verdad, al camino donde no hay traición, donde el tiempo pasa muy rápido y apresurado cuando estás en la iglesia, según la iglesia, donde estás orando, cuando estás ayunando, cuando estás en esa profundidad con Él, clamando, pidiendo por ti, por tu familia, por tu descendencia, por tus iglesias, por las personas que se pierden, por el pueblo de Israel, rebelde, un pueblo que está torcido, pero que aún, aleluya, es amado por Dios. Y no cuestiones, porque Él sabe. Es como preguntarle a Él por qué ha tomado decisiones y por qué tomó algunas decisiones en el pasado. Él es Dios soberano. Él te acumula cosas, así como lo hace Satanás desde la oscuridad. Así como lo hace Satanás cuando te enjuicia, cuando te va a acusar, después que Él puso ese dardo, después que Él puso, aleluya, esa tiniebla, que Él puso esa tentación y tú caíste. ¿Cuánto no nos ha pasado? Porque no somos de palo. Aleluya. Pero siempre no intentes justificarte con el Padre, excepto que tengas buenos fundamentos, como me ha pasado en ocasiones, y he sentido su clemencia. Aleluya. Pero para eso no tienes que ser ignorante ni arrogante. Tienes que ir humillado, como que no fueras nada en la tierra, como que fueras ese chicle que está pegado y que todo lo han pisoteado. Aleluya. Como que ha sido aquel mendigo que nadie lo mira y que se aleja por incluso el olor. Pero ¿quiénes son ustedes? Están peor incluso que él, porque recuerda lo que dice en la palabra: me alimentaste, me abrigaste, me sustentaste. Aleluya. Porque el Señor incluso tiene piedad de esos mendigos, los abriga. Tú no lo vas a ver, pero cuando ellos duermen, aleluya, el Señor los abraza, los abriga, los alimenta, incluso los saca de esa putrefacción, porque muchos están pactados, muchos se debilitaron y dejaron que en esa legalidad los abrazara el mal. Pero ámalos, respétalos. Tú no sabes quiénes son ellos, tú no sabes que fueron en el pasado. No los mires con menosprecio, ayúdalos. Si puedes darle una moneda y comprarle un alimento, dáselo. Aleluya. Incluso aunque no te lo reciban de buena manera, porque ellos tienen dureza espiritual, tienen dureza, también reniegan contra Dios, porque muchos de ellos eran inteligentes, eran personas de dinero. No todos, pero hay un porcentaje. Aleluya. Y ahora están con sus barbas largas, todos descuidados, con un pelo tieso,
malolientes. Pero no veas eso, mira más allá y no como un proyecto. Con tu camarita ayudando, saca la cámara, no te sirve la cámara, da asco eso. Hay gente que todo eso lo idolatra y llegan a idolatrar a esas personas. Idolatra a Dios, al que te dio la vida, aunque no veas la respuesta en el momento, porque Él te ama. Esa persona le importa un comino. Lo mismo que a veces me da esa rabia, esa indignación. Ay, que Messi, ay, que Cristiano. Oye, ni te conocen. Se pelean entre personas. Que este es mejor, que este. Oye, ni te conocen. No les importa si tú estás bien, si estás mal. Idolatra a Dios, a Él que es bueno, al que murió en la cruz por ti y por mí, al que todavía sangran sus heridas y es paciente por ti y por mí, y que aboga delante del Padre, incluso cometiendo injusticias, incluso cometiendo asesinatos, violando, ultrajando, haciendo cuantas cosas por placer. Incluso aboga por ti, porque Él tiene piedad de ti. Vean todos esos brujos, esos satanistas, que ahora son grandes pastores, pero siguen pasando por dolor. Y claro que esa parte me gusta. ¿Por qué? Porque ellos mataron y pactaron a millones de personas. Ahora no va a decir, oh, que soy bueno. No, fueron terribles en el mundo. Hicieron cosas terribles. Aleluya. No te la vas a llevar pelada así facilita. Incluso algunos lo he escuchado, como que algunos han estado a punto de volver atrás. Pero tienes que pagar, compadre. Tienes que pagar. ¿Cuántas almas están ahí por tu culpa? Aleluya. Y lo digo hasta ahí nomás para no ser juez, porque no somos jueces. Pero hay que pagar. Aleluya. Cosas que a veces me he equivocado y el Señor me ha hecho pagar. Y le digo, bien, Padre, gracias. ¿Por qué? Porque ese castigo que recibas en ese momento te va a liberar de las cadenas, te va a sacar de los putrefactos, de lo que te condenaba, de lo que hacía que hicieras el mal, que amara la oscuridad, que amara las tinieblas más que la luz. Y así está este pueblo, así está el mundo entero, viendo lo malo como bueno. ¿Qué le importa? Déjalo que sea niña. ¿Y de dónde se ha visto eso si en la palabra dice, aleluya, claramente, que no entrará el afeminado, ni el que se amancilla con animales, ni mujer con mujer, ni hombre con hombre? Eso está claramente en la Biblia y lo parafraseo porque es algo profundo. Si bien amo a esas personas, pero no lo que está dentro, no lo que practican. El Señor hizo el hombre y la mujer, ustedes saben, hay una conexión perfecta, cara a cara. El Señor, aleluya, no te puso de espaldas, aleluya. El Señor te hizo que te veas de frente para amarte, para consumar el matrimonio, para procrear, aleluya, no para hacer cosas en las tinieblas. Y vean todo lo que está pasando. Nada es porque sí. Vean cómo Japón empezó años atrás. Una isla gigante, aleluya, de mucho dinero. Empezó a hacer robot y empezó a reemplazar a las personas. Hay pueblos en Japón de personas que tienen más de 120 años. Y el promedio de edad es entre 60, 70 hasta los 120. Y han tenido que reemplazar con robot. Pero vean toda su cultura y todo el putrefacto, toda la inmundicia que ha salido de ese país. Aleluya. Un país de pactos. Todos esos monos animados, que nada de eso es de Dios. Todo eso es tiniebla, pero la gente lo ama. Hay algunos que ni se bañan. Están los otakus, los emos, están los que siguen todo el asunto del manga, del hentai. Ustedes saben de lo que les hablo. Y todo eso es putrefacto. Algunos que viven en cibercafé, viven en 1 metro cuadrado y los muestran, o cuando testifican hacen testimonios para ganar un poco de dinero, porque algunos no trabajan, o algunos venden su cuerpo, o algunos hacen muchas cosas. Personas en la calle tiradas, jóvenes que no trabajan, que se fueron de sus trabajos, de sus hogares,
cómo viven. Ya sé cuántos países que ocultan ciertas cosas y que rechazan al extranjero, que lo ven como algo, lo mismo que pasa con Estados Unidos, pero son más piadosos porque todavía queda amor de Dios. Pero es como 50 y 50. Aleluya. Hay mucha oscuridad, y así también en muchos países que eran totalmente cristianos partiendo por Estados Unidos. Personas que vivieron en longevidad, pero sí pecaron, sí se equivocaron porque eran cristianos, pero a veces los negocios y el dinero te llevan por aguas diferentes, por aguas dispersas. Pero ahí tienes que estar consciente, ¿qué me conviene? ¿Hasta dónde va a llegar, aleluya, mi aguja? Y ahí tú tienes que tener ese pacto con el Padre, ir pactando cosas en tu vida, así como las pactas para Satanás, que el Señor lo reprenda. A él y sus séquitos, todo demonio, toda la oscuridad y tinieblas que se muevan, toda pestilencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te va a dar la fuerza para poder seguir. Si bien pasamos por caminos de oscuridad, por momentos de impaciencia, por momentos de inmadurez, recuerden que todos hemos pasado por rebeldía contra nuestros padres, que nos creemos más que ellos, o que pensamos que somos más fuertes que ellos, que le vamos a ganar. Aunque le ganes, no le vas a ganar, porque son los padres, por algo Él los puso en esa posición. A veces, claro que fui rebelde con mi padre y no me fue nada de bien. Más encima, como él era sensei de artes marciales, peor me iba. Con mi madre igual, pero siempre tenía más respeto por mi madre. Claro que me gané buenos castigos, a veces no de golpes, pero sí estar sin televisión, sin el súper, después el PlayStation. Y eso dolía, sobre todo en el verano, sobre todo en vacaciones de invierno. Si bien viajaba mucho, venía para acá, para el sur, gracias a Dios, también se los agradecía, a veces con llanto antes de venir, porque si hubieran querido no me mandaban en las vacaciones de invierno, pero siempre me esperaban, siempre teníamos todo planeado, planeando cosas que no sabíamos si iban a resultar, interfiriendo mi abuela, a veces poniendo la parte emocional, como el gato con botas, poniendo esos ojitos, portándome bien esa última semana porque sabía que venían las vacaciones, manipulando entre comillas, pero igual amando a mi padre, amando a mi madre. Ayer el Señor y todos estos días me mostraba. Yo le decía, no sé, Padre, yo creo que igual fue injusto con mi padre en ciertos trazos de mi vida, pese a que él se equivocaba con mi madre, pero allá ellos con sus problemas. Y yo me metía mucho y me metí demasiado en ocasiones y le he pedido perdón al Padre. Y me decía, pero acuérdate de lo bonito, acuérdate quién se despidió, a quién le dio ese último abrazo y ese último beso, porque él, el último día de vida, aleluya, que era el día de su cumpleaños y el día del Padre, me fue a dejar a la clínica. Me dijo, chao hijo, nos dimos un abrazo y un beso. Y yo seguí caminando. Y el Señor me mostraba que Él después me miró para atrás. Aleluya. Y ese fue el último día que lo vi. Ese fue su último día de vida. Y Él me dice que me quede con eso bonito. Porque si bien nos equivocamos como hijos, ellos también se equivocan como padres. Todos nos equivocamos porque somos seres humanos. Pero quédate con lo bonito. Aleluya, porque ellos fueron pacientes. Ellos fueron prudentes. Algunos los amaron más que a otros. Pero mi padre fueron muy pacientes. Me pagaron mis tratamientos costosos de mis huesos. Y si hubieran querido, hubiera dicho, no había dinero aunque hubiera habido. Aleluya. Como les decía en algunas predicaciones a personas, incluso en la cárcel yo soy como un auto caro. Aleluya. Cada parte de mi cuerpo fue sanada obviamente primero por Dios, pero porque mis padres pagaron esos tratamientos, pagaron esos meses de alimentos especiales. Aleluya. Y no fue barato, fueron millones invertidos en mí, desde mi niñez, en esas clínicas.
muy caro. A veces veía o buscaba cuando ellos escondían, porque tampoco les gustaban que uno viera, pero yo cuando ellos no estaban veía cuánto costaban esos tratamientos, cuánto costaban esas radiografías, esas drogas, esas pastillas, esas inyecciones, esas comidas, esas cosas especiales que a veces ni siquiera me las comía. Y le pedía, le rogaba a mi hermana, y a veces incluso pagándole dinero para que no me acusara, y lo botaba en una bolsa de basura, y después ella llevaba todo, hacía todo el procedimiento, a veces casi desmayándome en el colegio, porque no entendían por qué estaba tan débil, si comía bien y no comía. A veces habían días según las cosas que eran no las comía, o a veces si eran ricas mi hermana se las comía, pero si eran cosas era terrible, porque si habían cosas que a ella ni a mí me gustaban, había que botarlo, y quedaba sin comer. Tomaba una agüita, una galletita, pero todo era porcionado. Entonces si no tenía alimento eran muchas cosas. Todos fueron pacientes conmigo. Así también el Padre fue paciente. A veces claro que le pedí la muerte. Cuando estaba acostado y sentía esas pelotas en mi columna, sentía esas pelotas en mis manos que me arrollaba en el invierno, igual cuando venía al sur. Y acá también tenía que ir donde médicos, amigos de la familia, y todo eso costaba dinero, si bien habían ayudas de por medio, porque habían cosas que eran muy costosas, y me arrollaba. Mis tíos me veían, mi abuela sufría, era terrible, era mejor que me hubiera muerto, pero ahí estaba la piedad, aleluya, de Dios, si es que me salvaba o no. Él fue paciente y prudente, fue paciente y prudente para no mostrarle a mis padres que habían semanas completas que apenas comía. Por eso estaba como un muerto, donde le suplicaba a mi hermana que no me acusara. Era terrible, porque habían veces que eran cosas, si bien eran ricas, pero a mí no me gustaban. Eran nutritivas, potenciaban mi organismo, pero a mí no me gustaban. Y era esa paciencia del Padre en esos largos tratamientos. Aleluya, yo no quedé pelado, pero mi pelo igual se me caía. Tratamientos fuertes, a veces caminando como un abuelito. Mis amigos no entendiendo por qué a veces si me pegaban una patada cuando me quitaban la pelota, yo daba tremendos gritos, porque a nadie le contaba lo justo y necesario. Y después cuando se lo conté ya más de grande, ahí entendieron, porque decían, pero Claudio, te quejas tanto. Yo les decía, es que ustedes no entienden, que yo no les decía. Aleluya, no es fácil las cosas que pasan en la vida. El cuerpo se deteriora. Ayer mismo le contaba a las internas, le decía, mis huesos empezaron a envejecer. Yo tenía en ese entonces, cuando fue como lo potente y terrible, cuando mis huesos empezaron a deteriorar mi cuerpo. Aleluya, por eso quedé de este tamaño y no crecí como me veían siempre mis controles, que iba a lo mejor incluso pasar el 1,80 m, porque crecía demasiado. Pero el Señor siempre va a ser paciente, pero te va a pegar el guascazo si tú te equivocas, si tú eres insolente, si Él va a ver que tú vas a hacer cosas con las cosas y las herramientas que ha puesto en ti. Y así lo hizo. Aleluya. Hay muchas cosas potentes que las contaré a su debido tiempo cuando Él me deje. Pero Él fue muy paciente, y eso le contaba a las internas, que en ese entonces, si bien ya iba a cumplir, claro, porque fue entre los 13 y los 15 fue como lo más potente y donde más sufrí con mis huesos y todo lo que empezó a pasar mi cuerpo. Pero cuando tenía 15 me acuerdo del doctor Ben, un doctor alemán del Hospital Clínico Universidad de Chile, donde hacía mis tratamientos. Y me acuerdo que me hicieron varios exámenes de sangre, de todo el cuerpo y cosas, radiografía, escáner y tantas cosas, que fue terrible y doloroso. Que a veces igual cuando me daba rabia le decía, doctor, me está doliendo. Me decía, pero no seas reclamón. Yo decía, pero es que a usted no le duele. Porque a veces cuando era mucho, ¿por qué ellos no lo sienten? Pues ellos lo hacen
desde el lado profesional y me decía, uy, qué insolente. O al Félix, como le decían a mi papá, como él ya después eran amigos de él, tenían los teléfonos y todo. Y así varios doctores más, acá en el sur también. Y claro, fue terrible para no andar, porque igual eso como que trae malestares, el dolor que uno sentía cuando te hacían esos en los huesos, mi columna, mis piernas, mis tobillos, mis dedos, el cuerpo, el cuello. Era muy terrible. Y me acuerdo, ¿sabes? Le dijeron, él no va a crecer más. Y le dice, ¿y por qué? Porque la edad ósea ya pasó, tenía casi 20 años. Y recién tenía 15, ya tenía casi 20 años y después eso empezó a bajar, el Señor lo empezó a acomodar y llegué como hasta los 18, mientras más pasó el tiempo, por el clamor de mi madre, de mi padre, pero más de mi madre. Y también yo le decía, Padre, mejor llévame, me quiero morir porque no aguanto. Era terrible, no hallaba cómo acomodarme porque se me ponía para acá, me dolía las caderas, las rodillas, los tobillos, se me ponía para acá el otro lado, el hombro, el cuello, se me ponía así, la columna, sentía esas pelotas, se me ponía de guata, me dolía las muñecas, mis codos, era terrible, amigo, hermano. Por eso algunos a veces me decían, cuando yo escuchaba tengo cáncer, yo decía, nada nuevo para mí. Y a veces les daba un consejo, pero muy parecido como lo dan los médicos. Me decían, pero Claudio, no seas tan insensible. Si supieran ellos por todo lo que yo pasé, yo les decía, si supiera por todo lo que pasé, pero nada más. Era terrible cada día. Poder dormir, poder acomodarme en mi cama, poder hacer de alguna manera para poder dormir, a veces poniéndome de forma terrible para poder dormir. Y esa fue la paciencia del Padre que tuvo conmigo para llegar hasta este momento, para poder testificar y llevar la palabra, que fue Él que quiso traerme hasta este momento. Si no, estaría condenado, estaría en el infierno, o quizás si era su piedad en el cielo. Pero no te sientas el bacán, no te sientas el genial, el que eres maravilloso, cuando no has pasado nada en la vida, cuando no has pasado por muerte ni dolor, cuando no has pasado por debilidad, cuando tu familia se está cayendo a pedazos y tú sigues predicando, tú sigues haciendo cosas en el mundo o sigues haciendo cosas en las tinieblas y te importa un comino cómo está la gente muriendo, cómo está la gente en debilidad, en enfermedad. Pero Dios ha sido paciente contigo y ha querido que hasta este momento, escuchando esta palabra, escuchando a cuantos predicadores, ha tenido paciencia, ha sido prudente, clemente, aleluya, con tu vida, amigo, hermana, gran ministro, brujo. Que el Señor reprenda lo que tienes dentro y suelte esas cadenas. Es su paciencia, aleluya, que ha hecho que llegues hasta este momento. Por eso no te ha quitado la vida, pero no te gloríes, porque uno no sabe, aleluya, a dónde se va a ir. Cuando más piensas que estás arriba. Yo me acuerdo la semana pasada hubo bautismo y decían, usted se siente salvo, y yo levantaba amén, y por fe, porque no sabemos cómo está nuestro interior al 100%, no nos conocemos al 100%, no sabemos cómo está nuestra alma, aleluya, cómo está abogando nuestro espíritu, aleluya, cómo está, aleluya, las tres partes de nosotros, si van hacia el bien, si van hacia el mal, por más que hagas el bien. Pero si hay resentimiento antiguo, tienes que cortarlo, tienes que sacarlo. Si no, nada de eso va a funcionar para el bien. Aleluya. Y aquí, para reforzar un versículo maravilloso en 1 de Timoteo 1:16. Aleluya. Y dice así, en el nombre de Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que
habrían de creer en Él para vida eterna. Aleluya. La clemencia. En la clemencia hay muchas cosas y también está la paciencia, la misericordia, la gracia del Padre. Porque si no nos haría pedazos. Haría lo mismo que hizo en el tiempo de Noé. Nadie creyendo. Entonces hay más gente, hay más millones de personas. Pero nadie se soporta. En las iglesias se ve la oscuridad, se ve la vanagloria, se ve la arrogancia. Pero también se ve la prudencia, se ve la misericordia, se ve la paciencia, se ve el orar de verdad y se ven, aleluya, visiblemente los milagros. Pero no por ese milagro te creas grande, porque es el Padre que le ha placido en su piedad y su misericordia que se den, aleluya, esos milagros, que se dé esa respuesta en tiempo récord. Pero muchas veces ni siquiera es por los ministros, es por esa ancianita, es por esa persona menospreciada en la iglesia, por ese más humilde que están de pie en las iglesias. Y claro que se lo muestra el Señor. Pero a veces incluso los ministros piensan que ellos son grandes, si bien ellos tienen un estatus, tienen un nivel de parte del Señor, pero no por ellos están en pie las iglesias, porque muchos, aleluya, se las dan de grandes y maravillosos, pero no oran, no ayunan y no ayudan a las personas cuando se pierden, cuando se van de sus iglesias, cuando hay un pueblo y personas que están en la calle, personas que te llevan, aleluya, ese granito de arena que tenían. Pero vean lo que habla Pablo aquí. Él fue el primero y él pagó una y mil veces por todo lo que él hizo, porque él también fue asesino, él también hirió, él también hizo cosas malas cuando era Saulo de Tarso, pero el Señor lo limpió. Pero primero se mostró delante de él y ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Aleluya. ¿Por qué me persigues? Imagínense, en esa pura palabra él hubiera muerto si hubiera sido y a Dios le hubiera placido. Él es maravilloso y es consecuente porque Él ve las cosas a futuro. Él puede proyectar. Si bien nosotros en lo terrenal a veces tenemos sueños, tenemos cosas que queremos hacer en nuestra vida, pero páctalo con el Padre para que resulten y sean de beneficio tanto para ti, para tu familia, para tus hijos, aleluya, para esa iglesia, para ese pueblo, para las cárceles, para los hospitales, para centros de acopio, albergues, aleluya, para comunas, regiones que están sufriendo en el mundo. El país ha sido golpeado, incendios, pérdidas de personas, pérdidas de terrenos, de árboles, de alimentos. Pero todo tiene un propósito en Dios. Muchos lo verán que es malo tu Dios, pero vean quién estaba gobernando el país. Aleluya. Hablando de Dios, y Dios ha sido paciente. Dios ha sido prudente. Dios ha visto la corrupción y ahí ha castigado, ha desenmascarado. Y a veces ni siquiera Dios, porque si pactaste con Satanás, Satanás te traiciona. Satanás quiere tu alma. Le importa un comino que si te dio 10,000 millones o que le hayas pactado, o que lo adores o que lo ames. A él no le importa nada. Él está condenado. Y va a condenar tu alma, aleluya, si a Dios le place. Por eso ten mucho cuidado con lo que haces. Cuidado con tu arrogancia. Cuidado con lo que haces a diario. Cuidado con tus pensamientos. Cuidado con lo que profesas. Cuidado a quien hieres. Cuidado a quien le tiras esa enviación. A quien le tiras esa brujería. A quien le quieres entregar esa alma para Satanás, no teniendo autoridad. Cuidado con lo que haces, porque hay un Padre que está arriba de todos nosotros. Y ese Padre es el que da y el que quita. El que pone reyes y el que los saca con mano poderosa. Aleluya, incluso a los que eran de él, así como pasó con David, pero los que no eran de él, como Nabucodonosor y cuantos otros, en los pueblos del amorreo, del eteo, del fereceo,
aleluya, cómo muchos se creían y que eran, y el Señor dijo, es que tú no eres. Y chao, los cortó, los mató, lo entregó a su pueblo de Israel, al pueblo, aleluya, que en aquellos entonces se iba formando para bien. Pero ellos también tuvieron que pasar por dolor, porque a Dios se le acabó la paciencia. Recuerden que muchas veces se arrepintió de lo que hizo, de crearnos a nosotros, porque siempre el pueblo aborrece a Dios, y en este entonces se está viendo mucho más, incluso más que antes, porque somos muchos millones más de lo que era antes. La tierra está sobrehabitada, sobrepoblada, pero aún así el Señor tiene piedad, paciencia, prudencia con cada vida, y no desenmascara muchas veces lo que está en el pueblo. Pero no te aproveches de aquello, porque va a llegar ese instante en que Él te va a desenmascarar. Y si no es su piedad y su paciencia, y si se le acabó la paciencia contigo, con todo lo que has asesinado, con todo lo que has entregado a Satanás, va a llegar el momento, aleluya, y te va a quitar la vida. Y ya no vas a tener, aleluya, más oportunidad, porque después de esta vida, en la otra, solamente si es su piedad, que es al 0,000001 infinito, que el Señor salva. Pero siempre les advierte que si les da nuevamente la vida, es para que les sirvan y para que testifiquen de lo que vieron arriba, de lo que vieron en el infierno, de las cosas maravillosas, gloriosas que vieron en el cielo, pero cómo se quemaron y cómo no resistieron en el infierno, y cómo blasfemaron cuando el Señor quitó su espíritu de él y los puso ahí unos segundos. No es color de rosa. No vas a disfrutar con tu artista favorito ni con tu futbolista favorito. Ellos se están quemando, están condenados por la eternidad, porque pactaron cosas, porque no amaron a Dios como Él quería, porque no estaban en el camino de la vida, sino que en el camino de la abundancia terrenal, de los pecados y de todos los putrefactos que te da la vida, pero no de lo que te da Dios. Esa es la diferencia entre el mal y el bien. Por eso pretende mejor ir por el camino que Dios, aleluya, te ha dictado, para ser consecuentes. Y acá lo último, para hablar e ir terminando y hablando de la paciencia y la misericordia del Señor, vamos a hablar aquí en Salmo 103, el 8 específicamente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La ira, aleluya, cuando ya se acaba la paciencia. ¿Cómo entregó, aleluya, pueblos siniestros y tiranos a su pueblo por idólatra, por insolentes, por inconsecuentes, por falsos y por hacer cosas, idolatrar a los Baales, entregando a su familia, haciendo cosas, lascivia, cosas sexuales que no corresponden? Y ahí entran los homosexuales, el lesbianismo, los no binarios, cosas tan basura que no sirven. Eso no está en la Biblia. Esos nombres se lo han inventado. ¿Pero por qué? Porque Satanás opera a través de metresa, de espíritus inmundos, de demonios, de principados que ponen nombres. Y cuando la persona está debilitada, así como estuvo ese pueblo de Israel, idólatra, putrefacto en aquel entonces, abrió la tierra y los tragó. Y hasta ahí llegó su idolatría, hasta ahí llegó su vida, hasta ahí llegó su inconsecuencia, sus falsos dogmas, sus falsas doctrinas. Porque recuerden que hasta en la misma palabra lo dice, adoran a falsos baales que tienen pies, manos, ojos, pero no caminan, no pueden abrir los ojos, no te pueden conceder algo, excepto que pactes, pero no te lo dan gratis. Tienes que pactar a lo que más amas, o pactar a tu familia y entregar cada uno de esos embarazos, cada una de esas personas que les tienes estimas. Aleluya, cuidado con las cosas que haces, porque así como aquí dice, es misericordioso y clemente y lento en la ira
y grande misericordia, eso se revierte. Y eso está en grandes ejemplos. Incluso David, Job, Moisés, Noé, Abraham, todos tuvieron que clamar al Padre porque no eran perfectos. No hay perfecto en la tierra. No te creas perfecto, porque mientras más alto llegues, la caída libre va a ser peor y no va a haber salvación ni sanidad para ti. Ya di cuántos ejemplos que hay en la palabra. Por eso, si Dios es paciente, si Dios ha tenido paciencia con nosotros, nosotros también tenemos que tener esa paciencia, esa misericordia, esa prudencia. Y dejar que Dios opere y que Dios haga las cosas como Él quiere que se hagan y no como nosotros esperamos. Amigo, hermano, brujo, satanista y persona que estás en oscuridad, espero que entre en tu corazón, en tu mente, en tu intelecto, en tu inteligencia. Tú eres inteligente y vas a saber cómo hacer todo esto que te he dicho, porque no viene de mí, sino que viene del Padre. Y con la espada que es la palabra. Aleluya. Padre amado, gracias mi Señor por haber puesto esta palabra. Y también, aleluya, haber profesado, haber dicho y dictado esta predicación, esta enseñanza de parte tuya, mi Padre Santo. Una palabra de advertencia que primero entra como una espada, te hace doler, te hiere, pero después viene y tú cicatrizas esa herida y dejas una nueva vida. Todo lo que era oscuro lo pones en luz en esta hora por fe en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que necesitan de Dios, que necesitan volver al Padre, levanten su mano donde quiera que estén y díganle: Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Aleluya, te entrego mi pasado, te entrego mi dolor, mis debilidades, mi pecado, mi arrogancia, toda la oscuridad, todo el mal que he hecho a mi familia, a personas. Ayúdame, límpiame, purifícame, cambia mi mente, mi corazón, mi rostro, cambia mis vestiduras por vestiduras agradables delante del Padre y dame nuevas fuerzas para poder ir hacia ti. Limpio, enséñame y dame nuevas fuerzas e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres hasta que venga ese juicio justo y sea salvo por gracia y por fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharme. Gracias a aquellos que cada semana ponen un like, un comentario, que comparten el video. Recuerden Claudio Casanova TV, Claudio Casanova TV en TikTok, Claudio-Casanova con K en Instagram y Claudio Casanova Vera en Facebook. Ahí voy entrelazando algunas veces muchos videos y cosas que voy poniendo. Pero recuerden que el Padre ha puesto la gracia en nosotros y en sus vidas para poder salir adelante y tener nuevas fuerzas. Espero que haya sido una predicación poderosa para su vida y que la tomen en cuenta y abran su corazón al Padre, porque Él ha tenido paciencia para que llegues hasta este momento. Que esté muy bien y que el Señor bendiga la nueva semana que comience en el nombre de Jesús. Amén y amén.